Y vamos a entrar a un panel de distinguidos especialistas. El panel se denomina La innovación como diferenciación para crecer en el mercado. Me voy a permitir invitar a nuestros panelistas. El primero de ellos se trata de Alessandra Araneta, quien es la directora corporativa de Groucho de Chasqui. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Perdóname que no me diga. Asimismo, nuestro siguiente distinguido ponente es Martín Beas, quien es fundador y CEO de Jet Lavado. Un fuerte aplauso también para él, por favor. Asimismo, nos acompaña el señor Martín de la Flor, quien es el jefe de operaciones Talentjet. ¿Está con nosotros por acá? Acá está. Un fuerte aplauso para él también, por favor. Bien. Asimismo, damos la bienvenida a José Arellano, fundador y CEO de Monkey Flex. Un fuerte aplauso para él también, por favor. Adelante. Y para llevar a cabo la moderación de este panel de especialistas, invitamos a Miguel Vargas, exdirector ejecutivo y gerente general de la Asociación de Bancos del Perú, ASBAN. Un fuerte aplauso. Bien, vamos a dar inicio a este panel. La innovación como diferenciación para crecer en el mercado. Dejo con ustedes a Miguel Vargas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Y antes que nada, agradecer a la Cámara de Comercio de Lima por esta oportunidad de traer ese panel tan interesante. El objetivo de este panel es justamente que ustedes puedan ver como pymes las oportunidades de innovación para sus negocios y cómo pueden escalar hacia otros niveles y generando todavía mucho más valor. Entonces, hemos invitado a esas empresas exitosas peruanas que están innovando tremendamente y llegando a escalas incluso ya internacionales. Así que la primera pregunta que quisiera hacer para motivar la conversación y además también promover esta visión, ¿no?, de cómo se puede escalar es ¿cómo vieron ustedes en cada uno de los negocios que emprendieron esa oportunidad de generar valor y cómo así se animaron a poder dar ese paso? Podríamos empezar tal vez por ti, José. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento en una línea que es Monkey Fit, nos dicen el Netflix de los gimnasios. Puedes ir un día a hacer yoga, natación, lo que tú quieras, y es un acceso corporativo. De hecho, justo hablábamos del propósito hace un rato, y el propósito creo que puede cambiar mucho para cada persona y uno puede tener muchos propósitos. Principalmente ahora para mí es súper importante que mi familia esté segura, pero por otro lado siempre me gustó hacer ejercicio. Para mí siempre fue una parte importante de la balanza para sentirme bien, ¿no? Entonces vi una oportunidad justo ahí, ¿no?, en poder hacer que más gente se sienta bien a través del deporte. Existen muchas barreras, es difícil. Prácticamente alguien que se mete en la industria del fitness está obligándole a alguien a que sufra, ¿no? Entonces es difícil hacer que existan menos barreras en esta industria, y nosotros encontramos una oportunidad haciendo que sea mucho más barato para un empleado que trabaja en una empresa y tiene el beneficio, y además que tiene flexibilidad de ir probando un montón de cosas, ¿no? Entonces, Monkey Fit te permite probar un montón de actividades hasta que encuentres algo que realmente te guste, y a partir de ahí engancharte y sentirte mejor, ¿no? Entonces, la oportunidad que encontré fue hacer que más gente se sienta bien a partir de una innovación, conectando un montón de centros, lugares, y haciendo que sea una experiencia sencilla, ¿no? Muy interesante, José, y efectivamente estás contribuyendo no solamente con la salud, ¿no?, sino también con la felicidad de las personas a través del ejercicio, ¿no?, y también tener un estado de ánimo pleno. Gracias, interesante. Por tu lado, Martín, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo fue ese descubrimiento y el aporte de valor que generaste? Bueno, gracias, Miguel, gracias por la invitación. Mucho gusto a todos, los fundadores, los emprendedores. Yo viví 10 años en Argentina, como del 2005 al 2015. Trabajé en varias empresas de internet, una de ellas fue Mercado Libre, y quedé muy inspirado de esa época. Y cuando decido regresar a Perú, digo, bueno, voy a emprender desde mi país, voy a regresar 10 años, vendí todo, regreso. Y lo que a mí me motivó
es que tenía que elegir, no tenía una inspiración como tal de qué, sabía que tenía que lograr algo, pero no sabía qué. Entonces me propuse que lo que tenía que hacer tenía que ser masivo, ¿sí? Tenía que ser recurrente y tenía que ser emocional. El producto que yo crease tenía que tener, según yo, esos 3 pilares, ¿no? Entonces, lo que a mí me lleva sumar valor a la industria de la lavandería, yo soy Laundry Hip ahora, el año pasado compraron mi startup, operamos en 13 países, ¿no? Estamos aquí en Latinoamérica, en Perú, en Colombia y en México, y lo que me lleva a mí a descubrir la lavandería, que es una industria no sexy, vamos a decirle, pues una industria que pasa a la lavandería, a lavar la ropa, se puede innovar en una industria completamente tradicional. Claro que sí, con más ganas todavía, donde nadie ve, es porque ahí es. Entonces decido entrar a esa industria, primero porque en los 10 años que viví en Argentina, yo volvía solo una vez al año a Perú. Y cada vez que regresaba, veía, ¿no? Pollerías, chifas y lavanderías, ¿no? ¿Sí? Y ya no solo las veía en los distritos de clase media alta, sino empezaba a verlo en todos los distritos. Entonces empecé a ver que la lavandería ya no era un tema de conveniencia como tal, ¿no? Perdón, sí era un tema de conveniencia, pero ya no necesariamente era de clase media alta, sino estaba en todos los distritos de Lima, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que tenía un mercado, era recurrente, porque de nada sirve vender algo que solo te van a comprar una vez, ¿sí? Había recurrencia. Entonces decido entrar a esa industria y cuando ya me doy cuenta que era un golazo la industria, era cuando veo que los empresarios del rubro de la lavandería son completamente tradicionales, ¿no? Papel, procesos logísticos muy manuales, cero automatización, cero POS, o sea, estaban básicamente viviendo en cómo se creó la industria hace 50 años. Entonces eso es lo que me lleva a encontrar un modelo que no se había adaptado a las nuevas tecnologías. Interesantísimo, y ver cómo ese propósito también a través del uso de la tecnología puede convertirse en una propuesta de valor tan importante como el que has señalado, ¿no? Muy interesante, Martín. Por tu lado, Martín, también, cuéntanos un poquito el caso de Talently. Sí, tal cual. Nosotros, para los que no nos conocen, somos una empresa que brinda servicios de reclutamiento y servicios de staffing para empresas de Latinoamérica y este año también nos hemos expandido más fuertemente hacia Estados Unidos. Pero no siempre Talently hizo eso, de hecho fue un pivotaje. Nosotros teníamos un modelo de negocio completamente distinto hace unos años y justamente cuando decidimos meternos de lleno en el servicio de reclutamiento, eso fue inicio de 2024, justo yo me sumo a la empresa para liderar como que la operación en ese sentido. ¿Por qué hacemos esto? Reclutamiento tampoco es una industria muy sexy, que digamos. No suelen ser los mejores márgenes, suele haber mucha competencia. Me imagino varios acá han experimentado la típica de toda mi competencia se tira abajo en precio y cómo me diferencio, y es un dolor de cabeza hacer negocio en ese tipo de mercados. Pero teníamos una convicción, y es que primero creemos que podemos ayudar al talento latinoamericano a conseguir buenos trabajos, para comenzar. Vemos vidas de desarrolladores, programadores, autodidactas, que aprendieron por internet cómo programar y de repente consiguen trabajos, les ayudamos a conseguir trabajos que cuadruplican, quintuplican su salario de repente de un mes al otro. Y por otra parte, también estamos ayudando a varias empresas dentro de Latinoamérica y Estados Unidos también. Y nosotros, si bien hoy en día trabajamos con varias corpos también, por así decirse, siempre hemos trabajado con varias startups porque creemos en la innovación, ¿no? Que unir el talento adecuado con la empresa adecuada hace un match que puede generar después el siguiente producto innovador. Y por eso decidimos meternos en ese mercado y ya más adelante vamos a contar un poco acerca de, cómo innovamos en un mercado tan tradicional, ¿no? Pero fue por eso que nos metimos en ese rubro. Gracias, Martín. También es sumamente interesante, ¿no?, la propuesta de valor y cómo le agregan justamente todo ese tema de la innovación a un proceso que, como decías tú, realmente no es tan sexy, que se parece que pueda innovar mucho ahí, pero se logra, ¿no?, cuando hay esa visión y esa mirada desde otro ángulo. Por tu lado, Alessandra, tú estás en Chasqui, y Chasqui, de acá de las startups que nos acompañan, ustedes ya tienen 10 años, ¿no? La más antigua acá de las 4. Cuéntanos un poquito cómo fue esa vuelta de tuerca también.
Bueno, es así. Bueno, buenas tardes primero con todos. Sí, efectivamente, Chasqui es una empresa que empezó con dos propósitos, ¿no? Los fundadores que se reunieron pensando justamente en que había una necesidad del mercado hace 10 años por mejorar la propuesta del delivery, ¿no? Que eso explotó en pandemia, pero años previos ya se veía cómo el comercio electrónico iba tomando cierta relevancia y habían personas que ya usaban Internet para pedir su supermercado, sus compras, y de a pocos eso fue tomando relevancia en todos los mercados, ¿no? En todas las industrias. Entonces, los fundadores vieron una necesidad primordial en dos aspectos, en el aspecto de la entrega, pero también en el aspecto del conductor. El conductor es una persona que tiene familia atrás, que tiene propósito, que tiene vida, tiene sueños, y es una persona que es un trabajador independiente, ¿no? Que tiene, justamente quiere lograr crecer su empresa, quizás crecer incluso la cantidad de vehículos que tiene trabajando, porque empiezan a veces con un carro o una moto o una van y después terminan teniendo hasta camiones, ¿no? Y ese propósito también fue algo que pensaron los fundadores al momento de crear Chasqui, que no solamente están trabajando con el que quiere recibir su pedido, sino también con ese trabajador independiente que tiene sueños que quiere lograr empresa también. Entonces, esos dos propósitos que no se veían antes la logística era muy tradicional. La persona que quería tener una logística se compraba unos vehículos y empezaba a ponerlos a trabajar. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo, pues, ya lo vimos en pandemia. Desde pandemia hasta ahora, el comercio electrónico cada año incrementa sus campañas, incrementa su oferta, incrementa la cantidad de envíos y cada vez salen más empresas con esa propuesta que a veces no tienen ni tienda física para ir y comprar, sino solamente comercio electrónico, que hoy lo vemos hasta incluso con empresas que venden desde China hasta Perú, ¿no? Caso nuestros grandes clientes como Temu, Shein, Cainiao, bueno, entre otras que son productos chinos que hoy se venden todos los días en Perú solamente a través del comercio electrónico, ¿no? Entonces es un poco ese propósito que nos guía día a día, ¿no? Fantástica la experiencia también. Y es, creo, bastante estimulante para todos acá como empresarios, siempre ese aporte de valor, ¿no? Que da la empresa en algún frente que puede ser que esté desatendido, cómo nos diferenciamos. Y actualmente, la ponencia anterior, ¿no? Hablaba de los medios digitales de pago, cómo también se favorece el comercio, el crédito también se hace más accesible, ¿no? de cara al consumidor final. Y vemos el uso de la tecnología, cómo la tecnología está ayudando a las empresas a escalar y encontrar otros nichos, otras formas de hacer las cosas de forma diferente o agregar mucho más valor a la manera tradicional, como hemos visto en estas empresas que han comentado un poco lo que han hecho ahí. Yo quisiera ir justamente a ese punto, ¿no? Porque algo transversal que los caracteriza sin duda es el propósito, cómo con ese propósito contribuyen con valor a las personas, a la sociedad, igual que las empresas que están acá presentes. Pero ustedes han además aprovechado el tema de la tecnología, ¿no? ¿Y qué recomendación le darían a las pymes que están acá representadas esta mañana, esta tarde, y que han escuchado sus presentaciones y sus modelos de negocio? Vamos a empezar ahora contigo, Alessandra. Perfecto. Bueno, Chasqui nació con la tecnología de la mano. En realidad, la manera de innovar en este sector era trayendo justamente el traqueo en línea o el seguimiento en línea de los pedidos, ¿no? Ellos, bueno, los fundadores tomaron unos desarrolladores como primeros empleados desde la Universidad de Arequipa para justamente crear la primera plataforma de tracking en línea de los envíos de Chasqui.
Y esa tecnología fue la partida para que esta empresa pudiera empezar a crecer en cada proceso que tenemos siempre de la mano de la tecnología. Hoy en día nosotros utilizamos para todo una plataforma, ya sea para hacer seguimiento a los envíos de cara interna, así como al cliente intermedio o el cliente empresa y al cliente final a través de notificaciones a su correo donde le llega el link de seguimiento. Todo eso es tecnología, no hay una persona de por medio mandando ese correo, ¿no? También para hacer rutas eficientes. En Perú y en Latinoamérica tenemos un 40% de direcciones inubicables, ¿no? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Pero yo tengo calle. A veces en Google aparece en un punto, hasta ni el Uber lo ubica, ¿no? Y efectivamente, con la tecnología de la mano, tenemos una cierta cantidad de direcciones a las que no podemos llegar. Pero con la tecnología, ¿en que nos ha ayudado? A cada día tener mayor información de esa dirección, que ya fuimos una vez, que nos sigue saliendo inubicable, pero ya la conocemos, porque te recuerda que ya alguna vez estuviste ahí, porque son millones de paquetes que ya hemos enviado, hemos entregado, mejor dicho, y ya se acuerda la tecnología, no nosotros, pero sí la tecnología nos recuerda que ya estuvimos ahí, ya lo ubicamos, ya entregamos a tal persona. Entonces, toda esa información pasa por diferentes sistemas. Si no tuviésemos eso y tuviésemos un papelito o un Excel, no hubiésemos podido llegar a los 8 países en los que nos encontramos como una empresa peruana que ya se posicionó en otros países, ¿no? Increíble y muy estimulante además cuando nos recuerdas, ¿no?, que empezaron con esos alumnos de la Universidad de Arequipa, tecnología desarrollada aquí en Perú por profesionales peruanos y cómo esto ha ido escalando y ahora están en todos los países que tú mencionas, ¿no? Entonces, ahí importante también cómo podemos ir integrando la tecnología a nuestros procesos para justamente hacerla más escalable, optimizar procesos, ser más eficientes y tener esas ventajas también competitivas, no solo en la propuesta de valor, sino también en el manejo de los costos. ¿Qué nos puedes contar tú, Martín, con relación a Talently? Unas cuantas cosas, ¿no? Primero diría un consejo y también a nivel de cómo nosotros llegamos a innovar. Cuando comenzó el reclutamiento que nosotros estamos haciendo, era de cero, ¿no? Estamos hablando reclutadores, lo más tradicional, contacta a gente en LinkedIn con tu LinkedIn personal, les mandas un formulario gratuito de Google, suben el CV y se lo mando por correo al cliente. O sea, lo más clásico, tradicional que existe, ¿no? Y que hicimos bastante con eso, porque obviamente comenzamos de cero, es súper fácil crecer al inicio. Y después, en algún momento, llegas a un tope, y después no solamente llegas a un tope, sino que empiezas a ver que las cosas empiezan a flaquear. Y es ahí donde conversamos y dijimos en la interna, ok, y suena medio loco, pero dijimos, ok, ¿cómo hacemos que un reclutador valga por 4? ¿Cómo hago que un comercial valga por 3? ¿No? Quiero crecer más rápido, ¿qué hago? ¿Contrato más gente? ¿Cómo hago para que con el equipo que tengo podamos ser cada vez más eficientes, más escalables? ¿No? Y ahí lo que hicimos fue juntarnos con la gente que estaba en la operación, en el día a día, con el reclutador, con el comercial. Nosotros teníamos uno de nuestros fundadores, sabe programar, y también tenemos un par de desarrolladores en el equipo. A los desarrolladores los hacíamos reclutar, prueba, mira cómo es reclutar, mira cómo es contactar a una persona en LinkedIn, mándale un mensaje y dile, te quiero ofrecer mis servicios, ¿no? Sufre, empatiza, ¿no? Y una vez que, o sea, había mucha colaboración con la persona para decir, ok, ¿cómo podemos automatizar esto? ¿No? ¿Cómo puedo hacer este proceso más ágil, más rápido, mejor? Ahí hubo mucho acerca de innovación, tanto empezamos contratando servicios que ya existen en Internet, que son de bajo costo, no tienes que desarrollarlo todo. Hay un montón de cosas que ya están disponibles en Internet, herramientas que uno puede adquirir. Ya nosotros eventualmente desarrollamos varios productos a la interna porque teníamos esa capacidad, pero usualmente al inicio es pura experimentación. Entonces, una primera cosa que diría es, a nivel de innovación, es te sirve para escalar, y la mejor forma de hacerlo es ir de la mano con la gente que está ahí en la operación para ver qué le duele y cómo lo podemos escalar. Y la segunda era
que en la medida que íbamos creciendo, claro, de repente los tickets empiezan a subir, el tipo de cliente se vuelve cada vez más serio, y de repente es, ok, ¿qué tienes tú de diferente? ¿Por qué tú y no Michael Page? ¿Y por qué no Experis? Y todos me cobran más o menos lo mismo, ese me cobra 10% menos y aparte lo conozco, entonces ¿por qué iría contigo? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿No? Y es ahí donde la tecnología también nos ayudó y es algo que seguimos construyendo ahora, ¿no? Que es, empezamos a trabajar, por ejemplo, en entrevistas con inteligencia artificial, que los candidatos entrevistan, una IA los entrevista, genera los clips, los videitos, los audios, y el cliente puede revisar eso inclusive, ¿no? O sea, es parte, estamos intentando continuamente ver cómo podemos entregar valor a los clientes y que la tecnología nos ayude para justificar nuestro pricing, nuestro precio, y justificar nuestra propuesta de valor en contraste a toda la demás competencia. Todavía seguimos en eso, es un proceso iterativo, siempre es constantemente ver, ir donde los clientes y decir, oye, ¿qué te ayudaría? ¿Qué cosa odias actualmente cuando trabajas con una agencia de reclutamiento, cuando trabajas con una empresa de staffing? ¿Qué es lo que te estresa, ¿no? Y ver cómo puedo agregar valor desde talent y con tecnología para justamente poder diferenciarnos y justificarlo, ¿no? Muy importante lo que mencionas, Martín, este proceso de empatía, ¿no? Empatía con el cliente. ¿Qué está buscando el cliente? ¿Qué necesita? ¿Cómo me pongo en sus zapatos? Y cómo luego le entrego esa propuesta de valor que soluciona el famoso dolor, ¿no? Son estas terminologías que se usan mucho ahora en las metodologías ágiles, pero que, ¿no?, comunican, creo que bastante bien, estos conceptos que son claves al momento de emprender, de hacer negocio y que todos ustedes también en su día a día lo aplican. Muy, muy interesante, muy estimulante escuchar también, Martín. Por acá, el otro Martín, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo quiero arrancar diciendo que todos los que estamos aquí probablemente estamos en el mejor momento para arrancar, gestionar o mantener o hacer crecer nuestros negocios con tecnología, ¿no? No ha habido mejor momento en la historia. Probablemente nuestros papás o nuestros abuelos no podían crear negocios como se están creando ahora, ¿no? Tenemos acceso ilimitado y lo mejor de todo esto es que también podemos aprender cualquier cosa. Uno puede aprender cómo construir un cohete si quiere hacerlo ahora mismo, ¿no? Usando YouTube, utilizando inteligencia artificial, etc. Entonces, esa creo que ha sido una de las grandes ventajas que nosotros hemos aprovechado. Pero todo esto, la tecnología también resuelve hasta cierto punto y hasta otro cierto punto no. En mi caso, bajo mi experiencia, nosotros venimos de hacer todo manual, absolutamente todo. Hicimos absolutamente todo manual, que es lo que no hay que hacer. Pero solamente logrando entender absolutamente todos los procesos completamente manuales, luego el ejercicio que tiene uno como dueño, como gestor, como fundador, como líder, es cómo automatizo, cómo mejoro el proceso. Puede ser que automatice, en mi caso, las lavanderías utilizaban papeles, ¿cierto? Entonces, hasta hace unos años, automatizar eso era muy complejo, pero con inteligencia artificial hoy uno puede sacarle la foto a un papel y le puedes pedir que lo pase a un Excel, ¿no? Entonces, simplemente lo que tiene que hacer uno de mis drivers es tomarle foto a la guía, subirla al sistema y ya no hay nadie del otro lado escribiendo y pasando a un Excel, ¿no? Entonces, ejemplos como este hay miles, ¿sí? Sin embargo, quiero dejar aquí el punto que la tecnología en todo momento, y seguro de aquí a los próximos años, al 2030 va a ser mucho más evolucionada que la actual, ¿no? Pero como empresario, lo que tenemos que lograr entender nosotros es, ok, ¿qué es ese proceso manual? ¿O dónde están las eficiencias de mi negocio? Lo primero que hay que hacer es que el negocio no se tiene que morir, ¿cierto? Es lo primero que hay que cuidar y hay que hacer que crezca. Lo segundo es cómo pienso fuera de la caja. Para algunos quizás será más fácil vender fuera del Perú, para otros será muy fácil vender a todo el Perú, depende de tu negocio, pero la tecnología tiene que estar ahí para ayudarte a escalar, ¿sí? Pero todo empieza desde uno, ¿no? El emprendedor. ¿Qué tanto estás aprendiendo tú? ¿Sí?
¿Qué tanto realmente? Si no sabes hablar inglés y no tienes tiempo para asistir pide a ChatGPT tener conversaciones 15 minutos todos los días en inglés. Y aprendes a hablar inglés o aprendes a hablar chino y te comunicas, digamos, con tu cliente potencial. Si tienes un negocio y quieres correr una pauta en Meta Ads, en Google o en Facebook, pero tienes que contratar a la persona que hace eso y no la encuentras porque no conoces, venga, que en 3 horas ustedes van a aprender a correr su primera campaña, le ponen 100 soles a esa campaña y tienen la campaña corriendo. No significa que las personas que corren campañas se van a quedar sin chamba. Luego, una vez que te funcione el experimento, ya la puedes delegar. Pero a lo que quiero ir con todo esto es que como empresario, como fundador, como emprendedor, la tecnología ya está, no es una cuestión de mañana. Eso ya está en sus celulares. Entonces, hay mucha tarea por hacer. Finalmente, el foco que ustedes le pongan a esos emprendimientos va a hacer que sus negocios se desarrollen y vendan todo lo que ustedes tienen planeado vender. Pero en esencia la tecnología nos ayudó siempre es como un hack, como un agujero negro, como cómo tomo ventaja. Y la tecnología es lo único que se los va a permitir. Lo único que les va a permitir adelantarse años va a ser la tecnología. Ya, pero ¿qué tecnología? Bueno, entonces esa es tarea para la casa, ¿no? Gracias, Martín. También muy interesante lo que nos cuentas y cómo en realidad, como tú bien lo has dicho, la tecnología ya está en el celular, ¿no? Y a veces uno la ve lejana, dice, qué difícil, ¿cómo es esto? ¿Cómo hago? Está YouTube, ¿no? el ChatGPT y todas las inteligencias artificiales que hay que facilitan mucho, hasta incluso el hecho de aprender idiomas, como tú bien lo has señalado, ¿no? Uno se puede autoentrenar, tener un profesor particular las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para hablar el idioma que tú quieras. Entonces, cosas como esas ya están a nuestro alcance, a nuestra disposición. Es solamente animarse a romper esa barrera que a veces uno mismo se autoimpone, ¿no? Y dar ese paso y probarla y ponerla en funcionamiento. La tecnología es una herramienta, ¿no? Y eso es lo que es una herramienta. Somos nosotras, no las personas, los que tomamos las decisiones, los que identificamos, como bien decías tú también, ¿no? Empezaste con el proceso 100% manual, ¿no? Conocer el negocio a fondo, dónde están esas oportunidades y luego cómo empiezo a ir evolucionando, mejorando el negocio a través de la tecnología, siendo más eficiente, ¿no? y generando mucho más valor agregado. Muchas gracias, Martín. Y por tu lado, José, ¿qué nos puedes decir de Monkey Fit en ese sentido? Me va a tocar repetir porque han dicho las mejores recomendaciones. Bueno, como experiencia, al inicio nosotros, bueno, yo personalmente hice muchas cosas manuales también. Creo que es la mejor forma como para darte cuenta que necesitas automatizar. Alguna vez un director de Computer Science me dijo que la persona que suele estar más pegada hacia la tecnología suele ser la persona más floja, ¿no? Porque nos gusta automatizar las cosas, ¿no? Yo me considero flojo y por eso intento automatizar todo lo que pueda. Pero hablando sobre consejos, diría primero que pierdan el miedo. Es súper importante que dejemos el tabú de no querer cambiar algo por tener el miedo a malograr algo. Creo que eso no va a pasar. Y si pasa, hay cómo solucionar las cosas. Lo importante es que van aprendiendo en el camino, ¿no? Es un constante aprendimiento que tenemos que formar. La tecnología siempre existió, ¿no? Hablamos de la rueda, el fuego, ahora la inteligencia artificial, a futuro que se vendrá, no sé, siempre existió y seguirá existiendo. Siempre va a ser una herramienta, ¿no? Y tenemos que saber usar la pala, ¿no? Para saber cómo construir, para saber cómo hacer el hueco. Lo importante es que nos atrevamos a usar la herramienta. Eso creo que es súper importante. Y hablando más sobre innovación, sobre cómo generamos esta propuesta de valor diferencial, ustedes son los más idóneos para saber justamente eso, pero lo importante es que nos demos también un tiempo para pensar en eso, ¿no? A veces estamos sumergidos en la operación, en el día a día, se nos pasa el día y terminamos haciendo lo mismo que el día anterior, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que realmente le destinemos un tiempo a pensar sin el celular, sin la computadora, sin escuchar música ni siquiera, solamente a pensar. Yo, por ejemplo, les doy un tip. Yo tengo mi calendario ya de forma automática, entre 1 y 2 horas al día
religiosamente para pensar, ¿no? A veces sí me gana el día y tengo que hacer algunas cosas, ¿no? Pero por lo menos está el espacio, ¿no? Y si hago 3 o 4 días a la semana pensando, créanme que soy mucho más eficiente que otras semanas. Entonces creo que es un principio fundamental para poder innovar, es pensar, ¿no? Gracias, José, por darnos esa recomendación tan importante, ¿no? Cómo usar la tecnología sin usar tecnología, ¿no? Cómo darse ese tiempo para pensar, ¿no? Sin tecnología, y luego aplicar la tecnología donde sea conveniente, ¿no? Y finalmente, estar dispuesto a atreverse, ¿no? Dar ese paso, y si nos equivocamos, pues arreglamos, ¿no? O sea, hay formas siempre de mejorar. Lo importante es esa búsqueda con ese pensamiento previo, y que la tecnología es una herramienta que está ahora más que nunca en nuestras manos y al alcance de todos. Yo les agradezco muchísimo, realmente ha sido muy, muy, muy estimulante escucharlos a todos ustedes. Nos han dejado consejos sumamente importantes que agregan muchísimo valor a todos los empresarios que están en esta sala. Como bien decían también, decía José, también subrayaba, nadie conoce sus negocios mejor que ustedes mismos. Y por ahí se empieza, ¿no? ¿Cómo sigo optimizando? ¿Cómo sigo diferenciando? ¿Cómo sigo agregando valor con la tecnología? Y tenemos esas empresas, realmente empresas peruanas, que están dando, como se dice, la hora en el mundo, en el país, contribuyendo con tanto valor. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus consejos, éxitos siempre. Gracias.